con el trabajo de esta organización del Congreso y damos inicio a la mesa número 6 de trabajo que se titula Sociedad Civil de Nicaragua y Venezuela, los retos de la sociedad civil frente a los crímenes de lesa humanidad. Para eso voy a presentar a la ingeniera Cintia Álvarez, coordinadora de esta mesa, quien es vicepresidenta y fundadora del Grupo Iberoamericano de Justicia Internacional. Pues les comento y les hablo un poco de ella. Sale en el primer exilio por la guerra de Nicaragua en agosto de 1982 a la República Mexicana. Allí se gradúa de ingeniero en tecnología de la madera en la Universidad Nicolaita, UNAM, en México. Es especialista y doctora en medio ambiente. Durante un tiempo vivió en México de 1982 a 1994, luego va a Nicaragua, vuelve a su tierra 1994-1997, pero se regresa a México para ese año y llega ya al 2011. En el 2011 ella decide partir y tener un nuevo exilio, pero en esta oportunidad es en los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí, bueno, fue imposible regresar a su natal país, en Nicaragua, por lo tanto permanece allí en un constante trabajo sobre la lucha contra la violación de los derechos humanos. Actualmente está radicada en los Estados Unidos desde el 2011, como les comentaba, y está involucrada en el activismo social, jurídico y en la incorporación de las leyes de ese país, y pues condena a lo que son a quienes se consideran cómplices de violación de los derechos humanos en Nicaragua bajo la ley NICAT, si no la pronuncié mal. La ingeniero se destaca en la revisión de proyectos de medio ambiente para las Naciones Unidas, y desde el 2008, como les comentaba, es socia fundadora del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional, GIGI, organización que ha dado pie a este congreso el día de hoy, destacándose como vicepresidenta y coordinadora. Bienvenida, ingeniero, un gusto saludarla y que continúe usted con el congreso en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por tu presentación, Rafael. Bueno, es un honor para mí poder estar esta tarde con ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches a lo largo y ancho del mundo. Tengo el honor de ser coordinadora de la Mesa 6 en el marco del Congreso Mundial sobre la Justicia Universal y la responsabilidad de proteger frente a los crímenes de lesa humanidad. La mesa número 6 lleva por título Los retos de la sociedad civil frente a los crímenes de lesa humanidad y está compuesta por diferentes sectores sociales y quienes día a día sufren los abusos de ambas dictaduras, dentro o fuera de su territorio. Recordemos que tenemos un gran exilio tanto de Nicaragua como de Venezuela. Antes de iniciar esta serie de ponencias, quiero agradecer a Dios por este tiempo, a los ponentes de todas las mesas que han estado y seguimos haciendo posible este congreso, y a todo el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional por este magno esfuerzo, así como las autoridades y académicos de la Universidad Pedro de Valdivia en Chile, quienes han caminado de la mano con todos nosotros, con todos los coordinadores, para llegar hasta ustedes en estas nuevas y virtuales formas de la comunicación contemporánea, ¿no? Que ahora todo es por Zoom. En aras de encontrar en estos congresos, en este sobre todo, soluciones que lleven a la exigencia humana hasta los encargados de hacer valer en los tribunales internacionales la justicia complementaria a tiempo y no tardía, lo que bien es conocido como injusticia extrema. Y esta injusticia, directa o indirecta en su aplicación, se convierte en cómplice de quienes hoy han cometido lesa humanidad demostrada contra nuestros pueblos, Nicaragua y Venezuela. Dicho esto, inicio esta serie de ponencias con el doctor Julio Montenegro, perteneciente a la Sociedad Civil de Nicaragua. Quiero leer brevemente una presentación de él. Él estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana, habiendo egresado como licenciado en Derecho, máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
Se destacó como fiscal, director de la unidad especializada a nivel nacional de apelación, casación, revisión y extradición del Ministerio Público de Nicaragua y como docente en el Ministerio y en el Instituto de Altos Estudios Judiciales del Poder Judicial de Nicaragua y algunos años más como docente en la Academia de Policía Walter Mendoza. Abogado, defensor privado, coordinador, fundador de la Comisión Especializada de Seguimiento a los Delitos de Asesinato, Tortura, Secuestro, entre otros en el Nuevo Contexto Nicaragua y en la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Coordinador fundador de la Comisión Especializada de Seguimiento a los Casos Judicializados en el Nuevo Contexto Nicaragua. Junio del 2018 a mayo del 2019 en la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Actualmente, el doctor Montenegro se desempeña como director del organismo defensor de derechos humanos, conocido y reconocido como los Defensores del Pueblo, participando desde junio del 2019 hasta la fecha, dando atención y seguimiento a la gran mayoría de los casos denunciados y casos judicializados de presos políticos. La ponencia del doctor Montenegro lleva el título de Violación de los Derechos Humanos en Nicaragua y Presos Políticos. Así que pues le pido al doctor Montenegro que encienda su cámara, que prenda su micrófono y que ingrese a la conferencia. Nos falta su micrófono, su cámara, doctor Montenegro. Buenas tardes a todos. Adelante. Un gusto de compartir en estas materias que tienen que ver con la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Ya estamos hablando desde finales de abril del año 2018 hasta la fecha, cerca de 3 años viendo este tipo de situaciones, comenzando pues, por los acontecimientos de las primeras protestas que se generaron y que terminaron, bueno, con lamentables resultados de muchas personas fallecidas, torturadas, detenidas en el exilio, y luego pues dentro de una etapa posterior, lo que fueron los procesos de enjuiciamiento, siendo acusados por delitos comunes, pues muchas de las personas que participaron dentro de estos procesos de protesta. Necesariamente pues tenemos que hablar, porque estamos hablando del tema que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, con lo que tiene que ver, ¿verdad? En este caso con las características que se generaron en su momento a partir del 18 de abril del 2018, con acciones que constituyeron conductas recriminables de acuerdo pues con el derecho internacional y que estas pues tenían algunas características o parámetros, si los podemos denominar de alguna manera, donde el punto de partida hubo un actuar coordinado y dirigido, en este caso, generalizado y sistemático en contra de pobladores civiles por parte de cuerpos pues fuertemente armados, y se habla mucho, ¿verdad?, de civiles armados, de policías y guardas de seguridad de las alcaldías, pues muchos de ellos pues conocidos como los paramilitares. Sobre esto, de igual manera, hablamos de actos desencadenados en una extensión geográfica a nivel nacional, pero con una mayor incidencia en algunos lugares, en algunos municipios. En el caso de Managua, Masaya, Matagalpa, Chontales, Iriamba, entre otros lugares, bueno, que se caracterizaron por las acometidas y por los resultados gravosos pues, de muchas personas fallecidas, incluso pues muchos de ellos lisiados de por vida que perdieron un ojo o se les dañó algún órgano importante, pues, quedando marcados de por vida. Y otras situaciones como el caso, por ejemplo, de la casa del Carlos Marx, donde una familia prácticamente pues murió ahí. Murieron niños, murieron adultos. Y fue lamentable pues en esa primera etapa que nos correspondió cuando estuvimos en esa comisión especializada para dar seguimiento a este tipo de casos, llegar a los hogares y ver pues personas con disparos en su cabeza, en la espalda, en el pecho, y eso pues definitivamente marcó a sus familiares y de alguna manera pues nos ha marcado a los que hemos estado de cerca a partir pues, de lo que eran los últimos días de abril del año 2018. Se sabe de cientos de víctimas con características comunes, identificables en esta etapa ya señaladas, personas que habían intervenido de manera directa pues, en lo que eran los famosos tranques, piquetes, quemas de llantas, levantamiento de barricadas,
muchas de ellas, pues, estas fueron levantadas para preservar la seguridad, pues, de la población de algunos lugares, en vista que con esto detenían el paso, aparentemente, pues, de las patrullas y de vehículos de civiles, pues, que andaban armados. Pero esto, aparentemente, pues, ya estaba siendo objeto de un seguimiento y hubo una operación limpieza que se realizó. Y esta operación limpieza, pues, incluía personas especializadas en uso de armas de guerra, y también, pues, significaba utilización de PKM, ACAS, entre otros instrumentos letales, armas de guerra, que evidentemente, pues, no poseían estudiantes o jóvenes, pues, que estaban respaldando esa protesta. Pues andaban con tiradoras, andaban con de esos lanzamorteros que se utilizan en las fiestas patronales de Nicaragua, para la Purísima, para las fiestas de fin de año. Y eso, pues, definitivamente, si bien es cierto, pudiera provocar algún tipo de problemas de audición, o pudiera, pues, provocar algún tipo de herida, pues no es lo mismo hablar de un AK, o hablar de lanzas granadas, o hablar de PKM, o incluso, pues, de fusiles con mira telescópica. Situaciones que nosotros pudimos, pues, presenciar al momento que anduvimos ahí en ese lugar, evaluando y viendo, pues, que de una torre metálica se disparaba hacia algunos lugares donde la gente, pues, estaba como atrincherada. Se continuó después de esta etapa con algunas situaciones de incidencia. Mucha de la gente que había participado en estos tipos de eventos de protesta cívica, comenzando por el INSS, por la situación de un incendio en una reserva natural, y aparte de eso, pues, el arrastre de algunas situaciones que ya se habían generado con otros procesos de personas que habían fallecido en la montaña, el caso, pues, de algunos campesinos que aparentemente habían perdido la vida, el caso 19 de julio del año 2013 aproximadamente, entre otras, pues, situaciones de personas que han estado en procesos cuyo origen, pues, no corresponde quizá a esos delitos que se le han imputado. ¿Qué se tuvo en un primer momento? Pues estábamos hablando de imputaciones como delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicio público, uso de armas restringidas, entre otras situaciones que se generaron en su momento. Y actualmente, pues, se había complicado un poquito más, porque ahora las acusaciones tienen que ver con robos agravados, transporte de drogas, tráfico internacional de drogas, uso de armas restringidas, portación o tenencia ilegal de armas, entre otras situaciones que se han acreditado a nivel común. Incluso hay algunos casos por ahí que tienen que ver con delitos contra la libertad sexual, pero que no derivan directamente, pues, de los acontecimientos de abril, sino de personas que, habiendo tenido diferencias y han cuestionado el gobierno, pues han sido acusadas aparentemente por este tipo de ilícitos. ¿Qué acontece? Algunas situaciones que se han generado en este caso con las personas que han sido detenidas, es decir, después de las que perdieron la vida, que fueron torturadas, algunas que se vieron obligadas a un exilio, miles y miles de que salieron de Nicaragua y en distintos países del mundo, desde España, Estados Unidos, Costa Rica, entre otros. En Costa Rica hay una gran incidencia, pues, de gente que ha migrado de Nicaragua. Pues la situación de los que fueron procesados y cuyas características, entre otras, pues tenemos los siguientes elementos, ¿verdad? Realización de lo que eran secuestros, es decir, personas que desaparecían, permanecían durante muchísimo tiempo perdidas, aparentemente secuestradas, y luego, pues, se informaban los familiares que estas personas habían sido detenidas, que estaban en la dirección de auxilio o en algún lugar, pues, detenidas, y luego se les realizaban procesos. Detenciones arbitrarias, tortura a los detenidos. Dentro de aquí, pues, podemos hablar de diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, interrogatorios constantes. Así lo reflejaba Lucía Pinedo Ubao, así lo reflejaba Eduardo Enrique Lacayo, conocido como La Loba de Masaya, Ernesto Antonio Ramírez García, entre otras personas que han sido detenidas, pero a ellos no se les ha interrogado sobre los supuestos delitos comunes de uso de armas, tráfico de droga o de robo agravado. Siempre se les pregunta a ellos quiénes han sido las personas que han dirigido los tranques, quiénes han financiado los piquetes, entre otro tipo de preguntas. Ahora hay una situación ahí de maltrato, de golpes en partes que aparentemente no son visibles, situación de personas que, según denuncia, habían sido introducidos en barriles de agua,
luego se les echaba hielo y por último se le aplicaba pues choques eléctricos. Y en este caso, pues, encerramiento en celdas, incluso estaban internadas personas que fueron encadenadas. En el caso, por ejemplo, de Medardo Mairena, cuando salía él gráficamente a través de algunos medios oficiales, se le miraba con unas largas cadenas, tanto de los pies como de las manos. Entre otras situaciones, celdas pequeñísimas que a duras penas pues pueden acostarse y si se paran solamente pueden dar 2 pasos, no hay luz, y aparte de eso no circula aire, y aparte de eso pues una situación que en unos primeros momentos pues se hablaba mucho de personas que en sus alimentos o en la comida que se les daba o en los alimentos que se les daba había vidrio molido, habían restos de animales, cabezas de cucaracha y hasta cabezas de ratones, se hablaba en su momento. Una situación donde lo urinario es un hoyo que está en el piso y eso permanece insalubre puesto que durante el día no hay agua, al menos eran las denuncias en su momento. Y entre otras situaciones, por ejemplo, el no permitir el ingreso de paquetería, el no permitir el ingreso de colchoneta, largo periodo de tiempo que pasan muchos de los presos, aquellos que son considerados como más opuestos, pues en este caso, pues al gobierno que han protestado, pues tienen como mayores restricciones y mayores sanciones en cuanto a la salida a tomar aire, en cuanto a compartir con otras personas. En el caso del Centro de la Esperanza de las mujeres, no permitirles que vayan a actos religiosos o no permitir pues que socialmente tengan contacto con otra de las presas. Entre algunas de las situaciones pues que pudiéramos nosotros rápidamente pues describir. Hay algunas situaciones particularmente gravosas y quizás pues mencionar un poco. En los últimos tiempos han habido denuncias. Hace 2 horas aproximadamente tuve la denuncia de los familiares de Eduardo Lacayo, de Karen Lacayo, perdón, que es presidente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y ha referido, bueno, que ahora que lo han visitado a Eduardo Lacayo hoy, lo encontraron bastante delgado, tiene problemas de enfermedades crónicas, de diabetes, y que incluso pues se le podían contar las costillas. Ha habido un problema de la madre de él, que ha estado incluso mal de salud, ha llegado al lugar, a veces no le han permitido la visita, y que desde hace 3 meses aproximadamente pues los alrededores o el perímetro de su vivienda pues es constantemente vigilada por oficiales de policía. Han habido quizás algunos presos que su situación ha sido un poquito más complicada, como el caso de Brian Rogelio Cruz Calderón. Pero antes yo quisiera pues señalar algunas situaciones que aparte de lo que es la situación de maltrato que ellos sufren en las celdas del sistema penitenciario, es lo que tiene que ver con los procesos. En primer lugar, pues a veces se desconoce en qué momento preciso es que los llevan a los juzgados, a veces no aparece en el sistema reflejado en qué momento preciso que han metido la acusación. Y también hay algunas situaciones como el hecho de que a veces se obstaculiza la situación de los jueces de ejecución cuando se introducen los recursos de exhibición personal, donde se han nombrado jueces ejecutores que quizás ya han fallecido, personas que se han ido al extranjero, de personas que realizan ya labores en instituciones del Estado como oficiales de policía, entre otros. Pues, y eso provoca un retardo que al momento pues, de ya querer hacer efectivo el reclamo ya no se puede porque la acusación ya ha sido introducida. Obstáculos que se tienen dentro de lo que son los procesos. En primer lugar, bueno, una persona es detenida 5 días antes y al tercer día de haber sido detenida, por decir algo, o al cuarto día o a la semana de haber sido detenida, parece de que ha cometido un delito de droga o un delito de robo, entre otros, pues. Y luego, pues, nosotros tenemos como elemento de prueba, pues, a veces las publicaciones que se hacen o los recursos de exhibición mismos que se han interpuesto a las 48 horas de haberse vencido el plazo de detención legal, de acuerdo pues a lo que actualmente contempla la Constitución Política en su artículo 33 y el 256 del Código Procesal Penal, puesto que ahora incluso a partir de ayer se ha hablado de la reforma de ese artículo en el sentido pues que ahora pueden ir de 15 a 90 días donde una persona puede permanecer detenida, después investigada y hasta después realizarse un proceso. Hay situaciones que se han generado
en los mismos juicios donde los jueces realizan la labor fiscalicia. Ellos nos objetan las preguntas, ellos le dicen al testigo que no contesten las preguntas de la defensa, ellos le dicen al secretario de que no haga constar la protesta nuestra cuando consideramos que está desajustado de derecho lo que están haciendo los jueces, y entre otras pues situaciones que tienen que ver incluso con la eliminación de pruebas, que muchas veces parte de las autoridades judiciales y no necesariamente de fiscalía, que es a quien le corresponde cuestionar la prueba. Yo les hablaba de una persona en particular, de Brian Rogelio Cruz Calderón, de 33 años aproximadamente. Esta persona en el año 2018 fue detenida. Después de haber sido detenida, esta persona puso una denuncia, los familiares lo hicieron, y él incluso a través de una llamada telefónica de donde se encontraba, pudo tener esa oportunidad, refirió las situaciones de golpizas que le habían dado y que le habían rajado pues, a lo largo de lo que era su estómago, que le habían rayado lo que era la parte de sus genitales y lo habían cortado, entre otro tipo de situaciones, bueno, que de acuerdo a las normas, pues eso constituye tortura y está considerado pues como estos delitos de lesa humanidad. Y esto recordando un poquito pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice en su artículo 5 que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Y la Convención Americana de Derechos Humanos, que promulga pues en este caso la misma situación, ¿ve? Que no se invocará ni emitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias como el estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio, de emergencia, conmoción o conflicto interior. Y aquí pues nos encontrábamos en presencia de una situación de un conflicto interior donde muchos ciudadanos pues hicieron uso del recurso de la protesta que está establecido en la Constitución Política, la concentración y la movilización, artículos 52, 53, 54 y el 46 que obliga a las autoridades pues, para cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo, bueno, estas personas fueron sometidas pues, a lo que son estos procesos. ¿Qué acontece? Bueno, hay una situación ahí que la misma norma contempla. La Corte Interamericana también pues estima que no solamente son los golpes, sino que también ese constante uso de las torturas psicológicas, el aislar a una persona, no permitir la visita de sus familiares, el no tener opción a nombrar un defensor de su preferencia, no tener oportunidad de que se le pasen cosas de uso personal o los alimentos mismos, pues estando en algunas situaciones privativas de necesidades básicas fundamentales, y hasta el mismo hecho puede estar solicitando mediante oficio que se remitan al Instituto de Medicina Legal para que sean atendidos. Últimamente pues ha llamado la atención que en algunos juzgados los jueces han querido pues superar esas situaciones y los mandan a evaluar. El problema es que muchas veces la medicación pues no la tienen, pero esto no es en todos los casos. Hay personas que tienen limitantes siempre en ese sentido. Sobre la situación de las torturas psicológicas que también están contempladas pues a nivel de la Corte Interamericana, que se consideran como actos de tortura, es a nivel pues de lo psíquico, y esto tiene que ver, por ejemplo, una persona que es sacada durante varias veces, durante la noche, durante el día, o intimidándole o diciéndole que algo puede pasarle o algo le puede pasar a la familia. Este tipo de situaciones o relatos los hemos tenido nosotros de parte de los familiares de los presos que nos han contado pues una vez que se han entrevistado con ellos de esa incidencia, y nosotros posteriormente lo confirmamos pues a través de las entrevistas que les realizamos cuando finalmente logramos tomar el proceso, pero ya quizás no dentro de la audiencia preliminar en la primera oportunidad, sino que dentro de la audiencia inicial, que es la audiencia de prueba, o bien pues ya directamente en juicio oral y público, donde tenemos que correr un poco para efecto pues de presentar nuestras pruebas en tiempo. En el caso de el preso político Brian Rogelio Cruz Calderón, según expresa él, fue torturado durante 5 horas, le dispararon en la pantorrilla y luego le desgarraron el ano y sus partes genitales con un cuchillo. Él relató, ¿verdad?, que iba llegando pues de realizar unos cortes de café, estaba con su pequeño hijo y después de haber realizado esa jornada, de repente pues pudo apreciar que se bajaron de una camioneta oficiales y civiles y lo detuvieron, produciéndose posteriormente por las situaciones que le he manifestado a ustedes,
de la tortura que se le infringía. Su hermana Antonia Cruz y su mamá pues hicieron acto de presencia para efecto de denunciar estas situaciones, y últimamente él me ha estado hablando por teléfono, puesto que ahora, aparte de que esa ocasión donde él fue seriamente afectado en su físico, se le han realizado procesos a partir del año pasado, a partir del 23 de junio, que era el Día del Padre, él lo recuerda muy bien. Lo sometieron como a 3 procesos como mínimo por robo agravado, y en uno de ellos ya resultó culpable, y otros procesos donde nunca han llegado a las víctimas y los procesos siguen. Le han hecho algunas operaciones, tiene muchas limitaciones, tiene una colostomía. Incluso hace poco que le realizaron una cirugía, encontraron todavía pues lo que era un proyectil. Es decir, esa es parte de las situaciones que han experimentado pues Un presos minuto políticos. para concluir, doctor Montenegro, perdón. Sí, bueno, como ya estamos próximos, para concluir, bueno, yo diría, ¿verdad? Y retomaría lo que muchos presos políticos me han manifestado y me han referido, esto dentro de todo este largo tiempo, y en los últimos meses sobre todo, donde han pedido los buenos oficios de los organismos internacionales para que les apoyen porque tienen problemas. Familiares con muchas necesidades que a veces no tienen para trasladarse a la capital, que usualmente se hacen los procesos que deberían de hacerse en los respectivos departamentos. No tienen para su comida, no tienen para la paquetería, no tienen para trasladarse a Managua, y muchas veces pues ellos vienen a Managua desconociendo a qué lugares deben abocarse. Es decir, esa es parte de la situación donde ellos están denunciando constantemente. La última fue la de Ernesto Antonio Ramírez García, quien se surció los labios y últimamente junto con otros presos políticos incluso se marcaron en sus cuerpos pidiendo libertad. Ellos han pedido que se haga una denuncia pública, ¿verdad? Siempre lo han manifestado, lo hemos hecho a través de las redes, y esta vez pues aproveché este espacio para hacer llegar pues lo que es ese sentir y lo que es la situación de desesperación. Karen Lacayo ha sido la última persona que hoy se ha comunicado conmigo para transmitirme esa situación. Me mandó un audio pues que después lo puedo hacer llegar para que ustedes conozcan del contenido de dicho audio. Agradeciéndole la paciencia. No pudimos hablar de todo lo que pudiéramos haber querido hablar, pero al menos, bueno, quizás un resumen de tantas cosas que a veces uno no haya ni cómo explicarse. Hay muchas cosas que sorprenden dentro de lo que ha sido el vivir de estos procesos penales en contra de muchas personas que participaron activamente en las protestas civiles. Muchísimas gracias, doctor Montenegro, por su participación. La verdad es que contar con usted es un honor en este Congreso Mundial para llevar la voz de tantos presos políticos en Nicaragua que están sufriendo tortura. Y bueno, en realidad, al ser presos políticos, pues no han cometido ningún delito para que estén en esas condiciones infrahumanas en las cárceles de Nicaragua. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Gracias, doctor Montenegro, si puede apagar su cámara.